Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Atrapada en un ciclo sin final, déjame mostrarte tu deseo más vital. Es primera hora de la mañana. Entre las aceras cubiertas de pétalos de cerezo que caen suavemente, el cielo azul rosado se va despejando para dar paso a lo que promete ser un gran primer día de clases. Una madre avanza junto a su hija, ambas con pasos tranquilos hacia la escuela. La alegría flota en el aire mientras grupos de estudiantes, con sus blazers azul marino y camisas blancas de manga larga, se acercan conversando. Las chicas llevan un lazo cuidadosamente anudado, mientras que los chicos lucen corbata, todos compartiendo la misma expectación por el inicio del nuevo ciclo escolar. Abrázalo, hasta que olvides la claridad. Entre el ir y venir de pasos, un pequeño gato blanco observa curioso a todos los transeúntes. Sus orejas se agitan cuando su atención es capturada por la figura de una joven que camina con calma. Y ahora, volvamos a empezar. Con la maleta sujeta entre las manos, un peinado impecable y una presencia que podría rivalizar con la de una ídolo modelo de alto prestigio, avanza sin prisa. Con la maleta sujeta entre las manos, un peinado impecable y una presencia que podría rivalizar con la de una ídolo modelo de alto prestigio, avanza sin prisa. ¡Qué hermosa!, exclamó un alumno, incapaz de apartar la vista. ¿Es de nuestra escuela?, murmuró una chica con curiosidad. Poco a poco, todas las miradas se giraron hacia ella. Ajena a las miradas, la joven se cruzó con un gatito blanco. Este maulló suavemente, y ella, con la misma calma, extendió la mano. El animal, de pelaje tan claro como el suyo, se acercó y frotó la cabeza contra sus dedos, recibiendo una caricia ligera. En la entrada, entre alumnos de nuevo ingreso y otros que promocionaban sus clubes con entusiasmo, un chico con un peculiar remolino de cabello, que parecía más una flor rebelde que un peinado, o quizá un sujetador de cabello colocado con demasiada confianza, avanzaba hacia el portón principal. Aún no puedo creer que alguien tan normal como yo haya sido aceptado aquí, murmuró, mirando a todos lados con mezcla de asombro y nerviosismo. Al llegar a los casilleros, se agachó para sacar sus zapatos y cambiarlos por los de la institución, siguiendo el protocolo escolar. Pero, aún así, no puedo actuar como si nada, añadió en voz baja. Siempre mantendré mi única regla. Alzó la cabeza y, con un gesto decidido, levantó la mano como si sellara un juramento. Ir con la corriente y mantenerme lejos de los problemas. Así estará bien, es lo mejor. Tadano-kun es alguien normal. Yo aprendí a leer la atmósfera social y adaptarme, es la clave para una vida tranquila y feliz, murmuró mientras cerraba el casillero tras cambiarse los zapatos. Eso no significa que no sea un simple estudiante paranoico y. Se detuvo en seco al escuchar un ruido a su derecha. Ah, tu casillero está justo al lado del mío. ¿Acaso, estaremos en la misma clase?, preguntó con cautela. Al girar la cabeza, abrió los ojos con asombro. Una chica se inclinaba para ponerse los zapatos, sin cruzar aún la mirada con él. Los rayos de luz que entraban por la ventana se filtraban justo sobre ella, ocultando parcialmente sus facciones y dándole un halo casi irreal. Tadano, sin saber por qué, quedó hipnotizado, trayendo consigo la ilusión de pétalos de sakura flotando a su alrededor, sintió como todo su cuerpo se tensaba de una forma extraña, como si sus nervios hubieran decidido ponerse firmes por su cuenta. ¡Guay! ¡Qué hermosa mujer!, gritó en su mente. No esperaba menos de esta escuela. ¡Viva el prestigio oro! Por fuera, sin embargo, solo mantenía una expresión rígida y silenciosa, o al menos lo intentaba. La chica se giró con cierto desconcierto y clavó su mirada en Tadano, intimidándolo al instante. La tensión aumentó de golpe. ¡Qué miedo! ¿Acaso dije algo malo?, pensó, sintiendo un extraño retumbar a su alrededor. Entonces, ella sonrió con suavidad. Buenos días, Tadano-kun, dijo, inclinando levemente la cabeza. Tengamos un gran primer día. Tadano, confundido, desvió la mirada hacia el casillero donde leyó su nombre. No esperaba encontrarte en esta escuela, continuó ella, pero por un enredo burocrático ni siquiera procesaron mi solicitud, así que terminé aquí. Bueno, supongo que fue para bien. Tadano dio un paso atrás. Espera, ¿qué día es hoy? Sus pensamientos se enredaron.
Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, Kawaii lo interrumpió con una sonrisa nostálgica. Lamento lo ocurrido en la secundaria, dijo, ladeando la cabeza con un gesto suave, como si quisiera restarle peso a sus palabras. Confío en que podamos comenzar de nuevo, sin malentendidos ni tensiones innecesarias, ¿podemos dejar el pasado atrás? Tadano sintió una leve picazón en la palma de su mano. Instintivamente, la movió como si quisiera atrapar algo en el aire, pero no vio nada. Frunció el ceño, intrigado. Kawaii, al observarlo, abrió un poco los ojos y luego sonrió con nerviosismo, como si hubiera encontrado una oportunidad que llevaba tiempo esperando. Vaya, Tadano-kun, no sabía que eras tan atrevido, susurró con un tono juguetón, aunque sus mejillas estaban encendidas. Antes de que él pudiera decir algo, ella tomó su mano y, con delicadeza, la llevó hasta su mejilla. Oye, tranquilo. También te extrañé mucho. Añadió, sin apartar la vista, como si intentara leer su reacción. Tadano se quedó congelado, sintiendo el calor de su piel y preguntándose en qué momento la situación se había vuelto tan extraña. El tacto era real, cálido, la suavidad de una piel de porcelana que parecía sacada de un sueño. Kawaii, con las mejillas encendidas, soltó su mano. Se aclaró la garganta, intentando recomponerse. Será mejor que vayamos, Tadano-kun. Si lo deseas, puedo reservarte un asiento, añadió con una sonrisa contenida. Sí, está bien, te alcanzo, respondió él, aún algo aturdido. Apenas la vio subir las escaleras, llevó la mano al pecho. ¿Qué acaba de pasar? Desvió la mirada de nuevo hacia su casillero, y luego al de ella. Kawaii-san. Sin más dilación, Tadano tomó sus pertenencias y se puso en marcha. Mientras caminaba por los pasillos, trató de convencerse de que debía apegarse a su plan. Una vida tranquila, sin llamar la atención, sin problemas, aunque después de ese encuentro, sonaba más fácil decirlo que hacerlo. Al llegar a la puerta del salón, sus pensamientos se detuvieron. Kawaii estaba sentada casi al final, cerca de la ventana. Al verlo, levantó la mano y con un gesto animado le señaló la silla vacía junto a ella. ¿Puedes creerlo? Dijo Kawaii en cuanto Tadano se sentó a su lado. No me quitan los ojos de encima, creo que me he convertido en la Madonna del salón. Sí, Tadano alzó la vista, pero luego añadió con cautela, aunque también. Notó a varios chicos mirándolo con hostilidad, susurrando cosas entre ellos. Algunas miradas parecían decir desaparece o muere solo para quedarse con su asiento. Kawaii, al darse cuenta, se levantó de golpe. Oigan, ustedes, dijo, con la voz cargada de advertencia, no se atrevan a tocarlo. Tranquila, no tienes por qué armar un escándalo, intentó calmarla Tadano, nervioso. Pero ella lo ignoró, elevando aún más la voz. Es un amigo de hace años, dijo señalando a Tadano sin apartar la vista del grupo, y no me gusta la manera en que lo miran. Les advierto algo, dio un paso al frente, su tono firme pero sin necesidad de gritar, si alguien intenta fastidiarlo, lo sabré. Se giró lentamente, barriendo a todos con la mirada. No toleraré este tipo de comportamiento en esta institución. En ese instante, todo pareció apagarse. El bullicio del salón se desvaneció, y un plano de oscuridad lo envolvió, dejando solo a Tadano iluminado, como si su confusión fuera lo único real. Tadano quedó desconcertado, sintiendo cómo las miradas en su contra se multiplicaban, gracias supongo. Tadano quedó desconcertado, sintiendo cómo las miradas en su contra se multiplicaban, gracias supongo. ¿Por qué tengo confeti en la aro? Desapareció, olvídalo. Listo, problema resuelto, dijo Kawaii con una sonrisa triunfal. Entonces sacó su libreta del estuche y comenzó a escribir, hablando en voz baja para sí misma, aunque lo suficiente para oír fragmentos. Bien, mantener un promedio perfecto para destacar entre los mejores, asegurar los 3 años en el mismo salón que Tadano-kun, plan B en caso de separación. Solicitar cambio de clase inmediatamente, pasó la página y siguió anotando con absoluta seriedad. Además, actividades extracurriculares para fortalecer lazos. Tadano tragó saliva, sin saber si debía sentirse halagado o asustado. Y entonces, sin saber cómo, la atmósfera cambió. Tadano parpadeó, y, de pronto, la maestra ya estaba frente al pizarrón. Se giró de un lado a otro, cruzando miradas con varios compañeros que lo observaban con desconcierto, como si él fuera el único que no entendía algo. Las presentaciones comenzaron de manera ordenada, una voz tras otra llenando el aula. Una chica de cabello verde, con el rostro enrojecido y empapada en sudor, se puso de pie y se presentó con voz temblorosa. ¡Ay! Mi nombre es Agari. Sus palabras se atropellaron. Encantadísima de conocerlos.
Encantadísima de conocerlos. Agari-san, eres muy ruidosa, comentó con calma una chica de cabello castaño, provocando que Agari casi se encogiera en su lugar. Tadano sonrió mientras los aplausos de sus compañeros llenaban el aula. Algunas risitas se mezclaron entre las palmas, pero ninguna con tono de burla. Qué bien, parece una buena clase, pensó, sintiendo cómo la tensión empezaba a disiparse. Siguiente. Kawai se puso de pie y permaneció inmóvil unos segundos, con toda la atención concentrada en ella. Algunos chicos tenían un micrófono listo para captar sus palabras. Otros, el celular preparado para grabar. Sin vacilar, avanzó con paso seguro hacia el pizarrón. El trazo firme de la tiza resonó en el silencio del aula, y la maestra la observaba, casi atónita, ante la presencia imponente de aquella chica de cabello blanco. Al apartarse, su nombre quedó escrito con una caligrafía impecable. Mi nombre es Rami Kawai, aunque pueden llamarme Kawai-san, dijo con una sonrisa impecable. Tengo 15 años y espero que podamos llevarnos muy bien, y en armonía. Prefiero evitar problemas, me gusta que las cosas estén claras desde el principio y que todo se mantenga en orden. De pronto, el aula explotó en vítores y una lluvia de confeti, como si hubieran estado esperando su presentación. Ahí está el confeti, confeti, murmuró Tadano en su mente antes de dirigirse a ella. Kawai regresó a su asiento con paso elegante, aunque no pudo evitar cubrirse el rostro con las manos cuando sintió la mirada de Tadano. Un rubor le subió de inmediato a las mejillas. Creo que acabo de llamar aún más la atención, murmuró, casi como si se estuviera regañando a sí misma. Siguiente. Ah, sí, Tadano se puso de pie con cierta torpeza. Mi nombre es Tadano Ito, encantado de conocer a todos aquí. Mi habilidad es leer la atmósfera social. ¿No? Antes de que pudiera sentirse incómodo, Kawai comenzó a aplaudir. Sus palmas marcaron un ritmo suave que, poco a poco, fue imitado por varios compañeros hasta convertirse en un aplauso general, aunque calmado. Tadano volvió a sentarse. No estuvo mal, comentó Kawai, inclinándose hacia él, pero debiste decir tu edad, algún hobby, algo más para que te recuerden. Sí, supongo. El resto de la mañana transcurrió sin incidentes. Hubo explicaciones breves, entrega de materiales y charlas ligeras entre algunos grupos. Sin embargo, de vez en cuando, Tadano se descubría desviando la mirada hacia Kawai. La observaba mientras se acomodaba el cabello con un movimiento suave, como si todo a su alrededor se ralentizara por un instante. En otra ocasión, su borrador rodó hasta el borde del pupitre, y él ya se preparaba para agacharse a recogerlo, pero ella, con un rápido movimiento, lo atrapó antes de que tocara el suelo. Sonrió levemente para sí misma y lo volvió a colocar sobre la mesa. La hora de la comida llegó, y en cuanto la maestra salió del aula, Kawai quedó rodeada por varios compañeros. Todos parecían querer preguntarle algo o captar un poco de su atención. Ella respondía con amabilidad, alternando sonrisas y gestos corteses, sin notar que uno de ellos, en su entusiasmo, se movió demasiado bruscamente. Un codazo perdido impactó de lleno en Tadano, dejándolo noqueado sobre su pupitre. Cuando volvió a abrir los ojos, no tenía claro cuánto tiempo había pasado. La sensación no era la de un simple parpadeo, sino la de haber sido arrastrado de golpe a otra escena por completo distinta. Me quedé dormido, murmuró, abriendo lentamente los párpados. Lo primero que vio fue a Kawai, sentada con un pequeño gato blanco de peluche entre las manos. Lo acariciaba con delicadeza mientras le susurraba cosas dulces. Estoy tan feliz de que Ito-Kun esté en la misma escuela, dijo con una sonrisa tímida. Luego acercó el peluche a su rostro y le lanzó un par de besitos con su boquita, sus mejillas encendidas como si estuviera. Tadano parpadeó varias veces, sin saber si aquello estaba ocurriendo de verdad o todavía estaba soñando. Sí que has cambiado, oh. Soy una tonta, si te amo tanto, oh. Decía Kawai mientras le daba más besitos al gato de peluche. Solo quiero hacerte feliz, Kiara. De pronto, Tadano se incorporó de golpe. Kawai. Había que ir al gimnasio. Ambos cruzaron miradas. Kawai se quedó inmóvil por un segundo, y luego su rostro entero se tiñó de rojo intenso, como si estuviera emanando vapor por cada poro. ¿Eh? Dijo Tadano, confuso. Oye, te juro que, no escuché nada. Kawai apenas logró ponerse de pie, pero en su torpeza salió corriendo, tirando la silla en la que estaba sentada. Maldición. Tadano intentó detenerla. No solo la oí decir todo eso, sino que también le mentí y. Claramente se dio cuenta. Me va a odiar toda su vida. El mundo parecía detenerse a su alrededor. Tengo que seguirla. Rápido.
Sus pensamientos se aceleraron y, sin darse cuenta, las palabras salieron solas. Kawai-san, ¿acaso tú, aún sigues gustando de mí? Kawai se detuvo en seco frente a la puerta. Giró lentamente, con una expresión difícil de descifrar. ¿Qué diablos le acabo de preguntar? Pensó Tadano, sintiendo cómo las fuerzas lo abandonaban. Sus piernas temblaban. Obviamente no es eso. ¿Quién inicia una conversación con un tema tan vergonzoso? ¿Sí lo recuerdas? Preguntó Kawai, con la voz suave pero cargada de intención. Pues, sí, Tadano tragó saliva. ¿Me rechazaste en la secundaria? ¿Cómo no hacerlo? Perdón, es que yo. Kawai comenzó a trabarse, su voz quebrándose entre cada palabra. Kawai-san. Kawai-san. Insistió Tadano, preocupado. Ella desvió la mirada. Ya me escuchaste, y la verdad, no me gustaba que fueras tan chunli. Tenía mis razones, ok. Pero ahora, respiró hondo, como si intentara mantener la calma. Esto, Ark. Todo lo que tenía planeado se vino abajo. Cálmate, cálmate, Tadano se rascó la cabeza. Esas no son maneras de pensar, ¿fue en la secundaria, no? Es algo que ya pasó. Ambos se quedaron en silencio, sin saber qué decir. La tensión flotaba en el aire, y ni siquiera el murmullo lejano de otros salones parecía romper ese momento. Entonces, ¿ya no tengo oportunidad contigo? Preguntó ella, con un hilo de voz. Esto es muy repentino, y mucho menos enterarse así, no es lo correcto. Respondió Tadano, desviando la mirada. Se dirigió al pizarrón y tomó una tiza, más para distraerse que por verdadera intención de escribir. Eran otros tiempos, ¿verdad? Casi ni nos hablábamos, ni nada. Hizo una pausa mientras garabateaba lentamente. Ni sé realmente quién eres. Kawai se acercó al pizarrón. Solo alguien que pudiera cumplir cualquier expectativa, dijo, y en su voz había una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Tadano dudó un momento, buscando una forma de suavizar el peso de sus palabras. ¿Y, en todo ese tiempo, hiciste amigos? Preguntó al fin. Siempre te veía rodeada de gente, y aquí es igual. Kawai apartó la vista hacia la ventana, observando cómo el viento levantaba algunos pétalos que aún quedaban en el alféizar. Sus dedos jugaron con un mechón suelto de su cabello, enredándolo y desenredándolo con una lentitud casi distraída. La verdad es que, nunca me importó mucho encajar, dijo, con una media sonrisa que no alcanzaba a ocultar cierta melancolía. Siempre me pareció suficiente. Hizo una breve pausa, como si midiera sus siguientes palabras. Luego se giró hacia Tadano y, esta vez, sus ojos brillaban con una determinación suave pero intensa. ¿Con qué estuvieras tú? Tadano abrió la boca para responder, pero ella inclinó un poco la cabeza, rompiendo la tensión con un gesto juguetón. Además, tú vales como por 100 amigos. Él parpadeó, sorprendido por la frase. No es cierto, yo solo soy yo, negó Tadano, bajando la mirada. Solo soy Tadano. Kawai dejó caer lentamente la frente contra el pizarrón, soltando un suspiro que se mezclaba con un murmullo casi inaudible. Rayos, se mordió el labio y añadió, apenas audible. Supongo que sí me veo demasiado intensa. Tadano desvió la mirada y se rascó la nuca, inseguro. No creas que no me alegré de verte aquí, murmuró, tomando la tiza con cierta vacilación. Se acercó al pizarrón y, mientras hablaba, empezó a escribir con trazo lento, cuidando cada letra. Solo que, no me gusta la idea de que sientas que soy lo único que tienes. No soy una posesión, y. Con todo esto tan inesperado, la verdad es que todavía estoy intentando aclarar lo que siento, lo que sentí. No fue fácil, ¿sabes? Cuando apartó la mano, en el pizarrón se leía. Si para ti valgo por 100 amigos, entonces considérame un comodín, pero tendrás que conseguir 100 más que no sean yo. Kawai lo miró en silencio unos segundos antes de girarse para leer con claridad. Me prometí dejar mi pasado atrás, y, bueno, eso sigo intentando, añadió Tadano, bajando un poco la voz. Pero quizá no todo debería quedarse allí. Hizo una breve pausa antes de mirarla de nuevo. Quisiera conocerte, no como en la secundaria con esa fachada estoica, sino saber quién es realmente Kawai-san. Desde la perspectiva de Kawai, leer aquel único mensaje fue suficiente para que saliera a toda prisa del salón. Se escondió detrás de la puerta, en cuclillas, con las manos sobre la boca, tratando de contenerse. En ese preciso instante, un recuerdo de su infancia volvió con fuerza. La imagen de un pequeño Tadano entregándole un trenecito como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Jamás habría imaginado revivir algo así, y, sin embargo, allí estaba, latiendo en su pecho.
Cuando regresó al salón, desvió la mirada y dejó que su cabello cubriera parte de su rostro, intentando ocultar la mezcla de nervios y emoción que la invadía. Y, sin darse cuenta, ambos comenzaron a escribir en el pizarrón, llenándolo de mensajes, gustos, chistes y pequeñas anécdotas que no habían podido compartir desde la secundaria. Entre líneas y garabatos, surgía una extraña mezcla. La incomodidad propia de dos personas que llevaban mucho tiempo sin hablarse, y al mismo tiempo, la sensación de que la madurez emocional alcanzada hasta ese momento era suficiente para dar inicio a algo nuevo. Aquella tarde, se fueron conociendo de nuevo. No como los que fueron en el pasado, sino como quienes eran ahora, y, sin saberlo, estaban dando el primer paso hacia una gran aventura juntos. En otro lugar. Al principio, solo se oyó el tono monótono de una línea muerta, como si un teléfono hubiese quedado descolgado en algún lugar cercano. Después llegaron los pasos acelerados, los gritos desgarradores y un hedor a muerte que se colaba por cada rincón, espesando el aire. Entre ese caos, una pareja corría de la mano, buscando a ciegas cualquier puerta, cualquier cuarto que les diera un respiro. No entendían qué estaba ocurriendo, solo que el mundo a su alrededor se estaba quebrando en fuego y sangre, cubriendo a todos los que aún tenían fuerzas para gritar. Se deslizaron detrás de una pequeña bodega, conteniendo la respiración. Al otro lado de la delgada pared, algo se movía. Un golpe seco. Luego, una respiración profunda, áspera, que parecía arañar el aire. Un gruñido bajo, prolongado, como si la garganta que lo producía estuviera hecha de hierro oxidado y hambre. Cada inhalación sonaba más cercana, más lenta, como si la bestia olfateara, saboreando el rastro de miedo que goteaba al otro lado. SHHH, murmuró, envolviéndola con fuerza y rozando su frente con besos breves, como si pudiera borrar el temblor que compartían. Alzó la vista hacia la puerta. En la penumbra, una silueta imposible se recortaba contra la luz apagada. La sombra se estiraba y deformaba, como si buscara colarse por debajo. Un golpe seco hizo vibrar la madera. Luego otro, más fuerte. Y otro, tan brutal que el marco crujió. El ser gruñía con descaro, un sonido profundo y húmedo que se filtraba por cada grieta. No era un ruido humano. Tenía un peso primitivo, como si en cada exhalación quisiera advertirles que ya no había lugar donde esconderse. El aporreo continuó, cada impacto más violento, arrancando astillas de la puerta, mientras el gruñido crecía, convirtiéndose en un rugido que les sacudía el pecho. Y del otro lado de la puerta. Vamos, Maito, abre de una vez, añadió Jogo. ¿Eh? ¿Y a arruinarme la diversión? Respondió con una sonrisa torcida mientras su rostro, antes deformado en la grotesca cabeza de un lobo, volvía poco a poco a su forma habitual. Además, mira eso. Señaló a Kechisu, encorvado en un rincón, masticando el brazo de un mayordomo como si fuera un trozo de pan. La sangre le corría por la barbilla, goteando al suelo en pequeños charcos. Miró a ambas maldiciones. Me dio hambre. Jogo y Maito desviaron la mirada en otro lado. Hermano mayor, ¿qué haces? Preguntó Esou, curioso. Sería bueno tener una de nosotros, comentó Choso, sosteniendo entre las manos el marco de una pintura cubierta de polvo. En el retrato se veía a un anciano cargando a su nieta. A su lado, una mujer de cabello verde y sonrisa peculiar observaba a la niña con ternura, como solo una madre lo haría. Junto a ellos, el padre de la pequeña, con una mano apoyada en el hombro de la mujer. Choso entrecerró los ojos. Había algo familiar en el retrato, una sensación nostálgica y maternal. Maito se estiró, dejando escapar un bostezo exagerado. Ahí tiempo oro, aprovecha a disfrutar la noche, es joven todavía. En ese momento, un mayordomo apareció colgado del techo, empuñando un arma maldita. Jogo, sin siquiera girar por completo, lo incineró de inmediato. Las llamas lo envolvieron, consumiendo su cuerpo más lento de lo habitual. Entonces, volteó la cabeza hacia el hombre que yacía en el suelo. Mis llamas ya no están tan activas, murmuró con un dejo de molestia, antes de mirar a Esou. Oye, ¿trajiste ese aparato para hablar a distancia? Esto, viejete. Sacó un comunicador de Mechamaru. Viejete. Refunfuñó Jogo. Maito se lo arrebató con una sonrisa traviesa. Oh, caracola mágica. Kechisu se acercó dando palmadas como un niño emocionado. Oh, pregúntale. Maito lo miró de reojo y, con un tono burlón, habló al comunicador. Caracola mágica, ¿qué le pasa a las llamas de Jogo? Del otro lado, se escuchó un largo respiro de Mechamaru antes de responder. Que no soy la caracola mágica. Ya les dije que dejen de ver esas caricaturas de Omoaru-san, olvídenlo.
Una risita aguda de Maito se coló por el transmisor, seguida de la carcajada áspera de Kechisu. El velo negro ya se ha desplegado sobre la preparatoria, señaló con exactitud. Conforme a lo previsto, el incidente debería estar en curso, y es probable que Maeda y Omoaru estén interactuando con el recipiente en este momento. De pronto, la conversación se interrumpió cuando escucharon la puerta abrirse. El hombre del retrato estaba allí, de pie, observando a Choso y a sus hermanos con una fijeza inquietante. Por aquí. Alzó las manos, temblando. Quiso distraer. Al otro lado, en la penumbra del cuarto, su esposa apenas podía contener el temblor en sus manos. Apretó con fuerza el pequeño bulto contra su pecho, sofocando cualquier sonido que pudiera delatarlos. Fue entonces cuando, entre el murmullo lejano de pasos y crujidos, llegaron los otros sonidos. Un rugido abrasador, el estallido súbito del fuego devorando madera, y el grito ahogado de su marido pidiendo ayuda, cortado de golpe como si el aire se lo hubiera arrancado del cuerpo. Desde la rendija de la puerta, ella contuvo la respiración, incapaz de moverse, mientras los sonidos grotescos que provenían del interior parecían acercarse cada vez más. La puerta se abrió por completo y, desde el otro lado, la figura de un ser de un solo ojo la observó. La luz se apagó de golpe, dejando ver 4 siluetas recortadas en la oscuridad. Te amo, mi vida, mi cielo, susurró, con las lágrimas resbalando por su rostro mientras cubría con su cuerpo el pequeño bulto oculto bajo su abrigo. Te amo, perdóname, Otori, mi niña, no vengas a casa, perdón, mi amor, perdóname, papá. ¡Ayuda! Un momento de silencio. Una quinta silueta había entrado a la habitación sin que ella lo notara. ¡Oh! Exclamó, con un tono entre curioso y divertido. Si tiene uno de esos. Su mirada brilló con un deleite cruel, como la de un niño que acaba de encontrar un nuevo juguete. La mujer apenas se atrevió a girar los ojos. Lo que siguió fueron gritos desgarradores, el llanto desesperado de un bebé y, finalmente, la carcajada escalofriante que se extendió por todo el pasillo. De regreso a la realidad, el tiempo avanzó, y con él llegaron pequeñas aventuras que, sin darnos cuenta, forman la vida. Bajo cielos limpios teñidos de azul pastel, los veranos trajeron olor a cloro y bloqueador solar. En uno de ellos, Kawaii apareció con un traje de baño negro que nunca habría imaginado usar. Casi un bikini, elegante y ceñido, por insistencia de Yamai. Tadano, al verla, sintió que el calor subía de golpe, y no precisamente por el sol. Con el cambio de estación, el otoño trajo brisas frescas y paseos tranquilos. Durante un viaje escolar, 2 chicas insistieron en que Kawaii y Tadano se sentaran juntos. Horas después, ella dormía con la cabeza en su hombro, y él permanecía inmóvil para no despertarla, contemplando el paisaje con una calma extraña. Así, entre estaciones, Tadano fue haciendo amigos que le resultaban extrañamente familiares, como si ya los hubiera visto en sueños. Poco a poco, esas personas se quedaron en su vida, llenando su rutina de conversaciones y momentos compartidos. Kawaii, que al principio era más reservada, comenzó a ampliar su círculo social hasta llegar a 70 amigos antes de un viaje a Estados Unidos, pero siempre guardaba un espacio especial para él. El segundo año también trajo choques. A inicios de curso, un malentendido enfrentó a Kawaii con la Yarumanbaji Rumiko. Su primer encuentro fue un duelo de indirectas y críticas afiladas, pero, con el tiempo, entre trabajos en equipo y conversaciones inesperadas, la tensión se fue disipando. Lo que empezó como rivalidad se convirtió en una amistad sólida, de esas en las que podían bromear y discutir sin que nadie se ofendiera. Claro que, esa nueva complicidad no eliminó del todo el punto de fricción más curioso entre ellas. El debate silencioso, y a veces no tan silencioso, por el corazón de Tadano. En más de una ocasión, sus conversaciones terminaban desviándose hacia él, como si ambas intentaran medir, sin admitirlo, quién lo conocía mejor o quién tenía más derecho a estar a su lado. Era un pulso constante, disfrazado de bromas y comentarios casuales, pero que para cualquiera con un mínimo de intuición resultaba evidente. Y en una de esas noches tranquilas, Tadano se dejó caer sobre su cama, aún con la sudadera puesta. Soltó un largo bostezo, sintiendo cómo el cansancio le pesaba en los hombros. Chico, estoy agotado, murmuró para sí, dejando que su mirada se perdiera en la litera sobre él. El silencio de la habitación lo envolvía, y en esa quietud empezaron a manifestarse los recuerdos. Imágenes sueltas, desde el inicio de todo hasta los momentos más recientes, pasaban por su mente como una secuencia de escenas que no quería olvidar. Entre ellas, una voz clara y directa resonó con fuerza en su memoria. Tadano, me gustas.
La recordaba ahí, con ese bronceado característico que resaltaba su belleza radiante, cubierta apenas por las sábanas en aquel recuerdo que todavía le revolvía el corazón. La recordaba ahí, con ese bronceado característico que resaltaba su belleza radiante, cubierta apenas por las sábanas en aquel recuerdo que todavía le revolvía el corazón. Su nombre, susurró para sí. De pronto, una picazón insoportable apareció en sus manos. Se rascó, pero no encontró nada. Tadano cruzó los brazos, como si así pudiera ignorar la sensación. Ha cambiado mucho últimamente, y ahora es mucho más fácil hablar con ella, murmuró para sí. Recordó que, al principio, era casi imposible mantener una conversación con Mambaji. Entre su maquillaje exagerado y sus peinados imposibles, intimidaba más de lo que ella creía. La imagen absurda de aquellas primeras veces, con pestañas postizas que parecían a punto de despegar y colores tan brillantes que casi dolían a la vista, le arrancó una sonrisa involuntaria. Incluso Kawai-san, con toda su paciencia y compostura, había desaprobado aquel estilo desde el primer momento. Pero también se hizo muy amiga de Kawai-san, y empezaron a salir más seguido juntas. Claro, Mambaji seguía siendo muy precavida, y a veces se enojaba bastante conmigo. El recuerdo aquel verano, cuando fuimos a la playa, sí. Ella estaba siendo molestada por unos chicos y, sin pensarlo demasiado, dije. Yo soy su novio. Me cubrí la cara, avergonzado al recordarlo. Oh, cierto, también la prueba de coraje, estuvimos juntos esa vez. Mambaji-san estaba muy asustada entonces, jejeje, yo igual. Y también fuimos al festival con Kawai-san. Creo que esos días me acerqué mucho más a ella, me acomodé de lado sobre la almohada. Después de eso, fui a su casa, me alegra que le haya gustado el pez, y también me preguntó si me gustaba alguien. Saqué mi celular, encendiendo la pantalla sin mirarla demasiado. Durante el festival cultural estuvo actuando raro, y Kawai-san también, como si las dos estuvieran desesperadas por algo, pero al final parece que arreglaron las cosas. Qué bien por ellas. Y cuanto más hurgaba en esos recuerdos, más detalles empezaban a asomar, y con ellos, la inquietante posibilidad de que, tal vez, le gustara a Mambaji-san. Incorrecto. 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 Me incorporé de golpe en la cama. No, no. ¡No! ¡No es posible! Estoy seguro de que a ella le gustan los tipos altos, musculosos y ardientes. Sí, ardientes. Dije, como si eso lo dejara todo claro. Pero entonces, una idea incómoda se coló entre mis defensas. ¿Y si en realidad? Me quedé inmóvil, sintiendo cómo el silencio de la habitación se hacía más pesado. A este punto, me preguntaba qué siento realmente por Kawai. Por momentos, me he sentido orgulloso de ella, del mismo modo que en secundaria, cuando verla avanzar me llenaba el corazón de alegría genuina. Hemos compartido silencios cómodos, momentos íntimos que no necesitan palabras, y, sin embargo, hay algo en todo eso que se siente raro, como si fuera un ciclo que yo decidí dejar atrás, pero al que ella sigue aferrándose con fuerza. Quizá esté equivocado por pensar así, quizá. Puedo decir que el amor de secundaria ya no está, y, sin embargo, late algo nuevo, de una forma que no había considerado antes. No sé si llamarlo amor, o si es otra cosa disfrazada. Sea lo que sea, está ahí, creciendo, y cada vez que la miro, siento que podría reconocerlo, pero me detengo antes de hacerlo. Es una buena chica, y, aún así, susurró, dejando que la frase quedara inconclusa en el aire. Susurró, dejando que la frase quedara inconclusa en el aire. Sin darse cuenta, Tadano cayó en un sueño profundo. Su respiración se volvió pausada, el ritmo lento de alguien que, por fin, ha soltado el peso de sus pensamientos, al menos por un momento. Desde ese instante, la historia volvió a observarlo desde fuera. La luz tenue de la habitación apenas dibujaba los contornos de su figura, y en su rostro quedaba la sombra de las dudas que no había resuelto. Al cerrar los ojos, algo cambió. Después de incontables meses, Tadano volvía a soñar. Una tranquilidad pura, limpia, se filtró en su mente como un susurro que apartaba todo ruido y preocupación. Cuando abrió los párpados en ese mundo onírico, se encontró caminando por un salón viejo, de madera oscura y pulida por el tiempo. El lugar pertenecía a una casa japonesa antigua, y cada paso hacía crujir suavemente las tablas del suelo. La luz entraba tamizada por los shiji, dibujando patrones irregulares sobre el tatami. El aire olía a madera envejecida y a un incienso tenue, como si la casa hubiera estado esperando su llegada durante décadas. Frente a él, una pequeña mesita interrumpía la armonía del salón.
No era antigua ni de madera como el resto del lugar, sino un mueble sencillo, moderno, y sobre él, un teléfono que no debería estar ahí. Su presencia desentonaba tanto que parecía un objeto arrancado de otra época y dejado ahí a propósito. Tadano se acercó y se sentó frente a la mesita. El teléfono sonó. Al principio no hizo nada, limitándose a mirar a su alrededor, como si esperara encontrar alguna pista que explicara aquel aparato en medio de un sueño. Finalmente, tomó el auricular. Habla Ito Ito. Silencio absoluto al otro lado de la línea. Colgó, pero apenas soltó el teléfono, volvió a sonar. Lo tomó de nuevo. Habla Ito Ito. Esta vez, antes de que pudiera escuchar una respuesta, un hombre apareció frente a él. Su rostro permanecía en sombras, y con un gesto lento pero firme, presionó el botón para cortar la llamada. Ambos se quedaron en silencio, midiendo cada gesto del otro. El aire en el salón parecía haberse detenido, como si incluso el polvo en el ambiente esperara su siguiente palabra. Un gusto, dijo Tadano, alzando la mano con cautela. Supongo que esto es un sueño. Antes de que pudiera terminar, el hombre se inclinó y le tapó la boca con firmeza. No digas eso tan alto, susurró, su voz grave con un matiz extraño. Bajo el ala ancha de su sombrero de paja, típico de un samurái errante, un único ojo lo observaba con intensidad. Con el tiempo, su rostro parecía haber mutado, como si la humanidad se le hubiera ido desprendiendo capa a capa. Las facciones, antes quizá humanas, ahora cargaban una asimetría inquietante. Piel pálida, con marcas profundas que parecían grietas y una textura irregular que recordaba más a la de una maldición que a la de un hombre. No eran deformidades grotescas en el sentido común, sino cambios sutiles pero imposibles de ignorar, como si su propia carne estuviera reacomodándose a algo que no pertenecía del todo a este mundo. No había visto tu rostro antes, murmuró, deteniéndose en la flor que Tadano llevaba en el cabello. Aunque, supongo que eres de los míos. Disculpe. Preguntó Tadano. El hombre se quitó el sombrero, revelando un peinado descuidado recogido en una cola de caballo, con una flor idéntica a la suya. ¿Sabes dónde estamos? No lo sé, respondió Tadano en voz baja. Este es mi dominio innato, o lo que queda de él, dijo, extendiendo los brazos para señalar el salón. Te ves perdido, niño. Estaba en mi cama, y de pronto aparecí aquí. Ha pasado 2 años desde tu llegada. Tadano frunció el ceño, desconcertado. ¿Qué? Eso no es posible. En este lugar, el tiempo no se siente igual que allá afuera, añadió él, sin apartar su único ojo de Tadano. Puedes jurar que fue un instante, y, sin embargo, aquí, los días y las estaciones cambian sin que lo notes. El samurái, sin previo aviso, dejó caer una espada frente a él. Tómala, ordenó. Tadano dudó un segundo antes de envolver el mango con la mano. El frío metálico, sólido y firme, se transmitió a través de su piel. ¿Esto, es real? Preguntó, apretando con más fuerza, como si así pudiera comprobarlo. Un destello fugaz recorrió el ojo del samurái antes de que, con un movimiento tan rápido que apenas pudo seguir, le arrebatara el arma. El acero desapareció, pero en las manos de Tadano quedó una vibración extraña, como un pulso que no cesaba. Era la sensación exacta de sostener algo real, aunque ya no tuviera nada entre los dedos. ¿Qué está ocurriendo? Preguntó, mirando sus manos como si quisieran darle una respuesta. Todo se conectaba bajo la ciudad. Comenzó, con una voz baja que parecía arrastrar siglos de polvo. Campos de exterminio, fosas humanas, edificios abandonados. Pausó, dejando que cada imagen se sedimentara en la mente de Tadano. Lugares donde acababan con inocentes, personas, niños, hechiceros, maldiciones. Sus dedos jugaron con el borde de la taza, como si la temperatura del café lo mantuviera anclado. Se inclinó un poco hacia adelante. Cuando cierto hechicero descubrió que la unión entre humanos y maldiciones era posible, comenzó su propia investigación, sin responder ante nadie, su voz bajó otro tono, casi un susurro. Lo llamó el otro lado, pero prefirió asignarnos un nombre fácil de recordar. Continuó. Llegamos antes de lo previsto. Todo comenzó con una sola conciencia, luego fueron 2, después 3, y pronto nos perdimos en un mar de seres. Cada uno arrastraba su propio rencor, su propia memoria rota, y juntos nos convertimos en algo que ya no podíamos reconocer como nuestro. Hizo una pausa, como si las palabras siguientes pesaran más que las anteriores. Algunos tratamos de escapar, otros apenas estábamos con vida, heridos de formas que ni siquiera la muerte podía remediar, otros que con unos días ya estaríamos listos para regresar, y aún así, su voz se endureció, era más fácil arrojar a cualquier persona al abismo que ayudarla a salir. ¿No te atrevas?
Su mirada se endureció. Ese mismo hombre camina libre hoy en día, predicando nuestra leyenda, alimentándola como si fuera un mito conveniente, dijo con un deje de amargura. No tiene una identidad propia. Si preguntaras a cada uno de nosotros cómo se llamaba, recibirías un nombre distinto por cada persona, y ninguno sería el verdadero. Hizo una breve pausa antes de continuar. Todos fuimos abandonados aquí, en este abismo. Un paraíso para la energía maldita. A veces, nadie se pone de acuerdo y cualquier cosa, o cualquiera, que esté de humor, toma el control. Siempre hay un hambre constante, un impulso por arrastrar a otros, traerlos al abismo, mezclarlos con nosotros, y, en el fondo, una necesidad enfermiza de encontrarnos, de saber dónde estamos y recordarnos quiénes fuimos. Hizo una breve pausa, como si pesara sus propias palabras. Algunos intentamos purgarnos, entendemos que nuestra existencia es un error frente al descanso eterno, pero aquí siempre es más fácil hacer el mal que el bien. Hace unas semanas, el samurái apretó la mandíbula, y en su único ojo pasó un destello de incomodidad, un ser de la era Heian, nunca creí que volvería a cruzarme con él. Llegó y acabó con la mayoría de quienes nos oponemos a hacer el mal, y no vino solo, un miembro de los 6 ojos lo acompañaba. Entre ambos no solo redujeron nuestro número, sino que comprimieron la masa que nos forma, como si intentaran empujar todo lo que somos en un espacio demasiado pequeño para contenerlo. Su tono bajó, pero la tensión en su voz aumentó. Somos el resultado de la involución, niño. Su voz grave cargaba siglos de peso. Ni siquiera deberíamos existir. Nuestra charla no debería ocurrir y, si lo hace, no sé si llamarlo casualidad o probabilidad. Su único ojo brilló con un matiz inquietante. Vivimos resentidos, agradecidos, puros y podridos a la vez, atrapados en algo que ya no somos, como si nuestra propia forma hubiera colapsado sobre sí misma. Su único ojo brilló con una intensidad inquietante mientras añadía. Y si quieres un consejo, sal de aquí mientras aún puedas. Aquí, todo, se vuelve una eternidad. El eco de su voz se extendió en la oscuridad. De regreso a la preparatoria Itan. La noche resoplaba alrededor de un velo negro oculto entre la oscuridad, sin silencio absoluto pero tampoco con ruido alguno. Ni un movimiento visible a simple vista. Dentro, con el parche levantado, Omoaru contemplaba con ambos ojos una esfera gigantesca, suspendida y cubriendo gran parte de un cuarto cuya estructura parecía desdibujarse con cada parpadeo. Aunque no miraba directamente el interior, su aliento se tornaba frío, como si un invierno atrapado en aquella cosa respirara y moviera todo a su alrededor. Escuchó un ruido y volteó. ¿Lo encontraste? Preguntó Omoaru. Sí, respondió, alzando la mano con aquel objeto. No estaba donde dijiste, estaba detrás de un compartimiento en la dirección, me tardé buscando la llave. Se interrumpió al girar la vista hacia la esfera. Vaya, así que ya comenzaron los cambios, ¿eh? Algunos, añadió Omoaru. Hablé con Geto hace unos minutos, le informé el estado actual de la situación, hablamos por 7 minutos y esa cosa sigue ahí. Su mirada se clavó en la esfera. Si uno prestaba suficiente atención, podía jurar que algo se movía y murmuraba en su interior, como un eco distante filtrándose a través de capas de cristal y niebla. No eran palabras claras, pero tenían un ritmo inquietante, como si algo adentro respirara y esperara. ¿Esa es la de él?, preguntó Maeda, conteniendo el aliento. Carajo, eso siquiera es posible. El suelo tembló brevemente bajo sus pies. Los 3 siguen ahí, respondió Omoaru. No sé si están peleando o hablando, pero no parece que vaya a terminar pronto. Maeda inhaló lentamente, como saboreando el aire. Qué liviano se siente, para tener esa cosa aquí. Omoaru apretó los puños. Ya no estoy segura de si eso proviene directamente de esa expansión de dominio, pero... Desde que la pelea comenzó, en ese breve lapso, y a pesar de que la maldición ya se había manifestado y tomado control del recipiente, ocurrieron 2 cosas. La primera, que Tadano respondió a la provocación de aquello que apareció. La segunda, que pocos segundos después, una oleada de energía maldita, que no provenía ni del objeto maldito de la libreta ni de la maldición misma, regresó de golpe, como un latido contenido que se desbordaba. Esa misma energía maldita no solo retenía a la maldición, sino que se expandía con fuerza sobre los dominios de Tadano y de aquella cosa. Al mismo tiempo, las visiones de Omoaru comenzaban a fallar, y la influencia de esa energía empezaba a golpear de lleno a la maldición. Ya no estaba enfrentándose solo al hechicero, sino también a la presión constante y pasiva de una segunda fuerza maldita. Para preocupación y horror de Omoaru, todo parecía favorecer a Tadano.
Nadie en su sano juicio podría mantener una expansión de dominio por tanto tiempo, y mucho menos resistirla con el tamaño descomunal que ocupaba. Aquello hacía que las sospechas sobre la verdadera naturaleza de Ito Ser dejaran de ser simples dudas, y empezaran a convertirse en una auténtica pesadilla. Geto tiene documentos sobre Tadano, sobre su incidente en la secundaria, añadió, con un matiz nervioso en la voz. Y, tal como me lo describió, viendo esto, hay una diferencia abismal en cómo controla la situación ahora. Algo que nadie debía saber era que, durante aquel incidente en la secundaria, Tadano fue expuesto a un nivel de estrés tan extremo que su instinto de peligro se disparó hasta el límite. Obligado a madurar, afinó sus técnicas y su control para enfrentar una fracción mínima de lo que se ocultaba bajo la ciudad, algo cuyo origen nacía de la improbabilidad misma, como un error en la existencia, una aberración que nunca debió existir. Ahora, dentro de aquella esfera, se producía el reencuentro. Un niño forzado a crecer frente a aquello que, desde el inicio, lo había doblegado. Una presencia impregnaba el ambiente, densa y silenciosa, tan consciente de sí misma que parecía devolver la mirada a cualquiera que intentara descifrarla. No era solo un peso invisible, sino una inteligencia latente que observaba desde cada rincón, como si estuviera evaluando a su observador. Frente a ella, se alzaba otra fuerza. Ito, no como un simple espectador, sino como una respuesta viva al desorden natural del equilibrio del Jujutsu. Su instinto parecía casi diseñado para leer y comprender lo que escapaba a toda lógica, como si su propia existencia estuviera hecha para interpretar lo imposible. Solo quedaba saber si lograría superar sus límites, o moriría en el intento. No existía mejor rival para ponerlo a prueba que aquello que lo había matado una vez. Una sombra que conocía sus miedos y sus penas, y que, gracias a Omoaru y a aquella cosa, cargaba con el conocimiento prohibido de lo que pudo ser en otra vida, peor aún, de con quien pudo haber y debió quedarse. Ahora lo enfrentaba de nuevo, en el punto más alto de su vida, frente al mismo error que lo había cambiado para siempre. Entonces, Omoaru dio unos pisotones rítmicos. Del suelo, una mano se extendió hacia ella. Gracias, dijo, chocando los 5 con la mano. Aquí tenemos la parte 2 del plan. La mano le respondió con un pulgar arriba, hasta que otra surgió de pronto, quebrándola en un chasquido seco. Una boca se abrió en el piso y engulló ambas, dejando tras de sí una mancha de líquido rojo oscuro que se expandió lentamente. Omoaru se encogió de hombros. No entiendo cuál es su manía con estarse lesionando. Maeda frunció el ceño, evaluando el líquido rojo oscuro que se extendía por el suelo. ¿Ese es el dedo que vale por 2? Así es. Omoaru soltó una breve risa nerviosa. La tensión de la esfera, el pasillo ilusorio y la presión del dominio parecían aflojarse un poco. Metió la mano en el bolsillo y, con un gesto teatral, lo levantó como si presentara una reliquia. Tada. Tenemos 2 dedos de Sukuna. Que cuentan como 3. ¿Tienes que hacer eso cuando estamos solos? Preguntó Maeda con una ceja levantada. Irónico que te comportes así, supongo que es una fase. Avergonzada, Omoaru dio un paso atrás, cubriéndose la cara con el dorso de la mano como si ocultara un poder prohibido. Un leve sonrojo le coloreaba las mejillas, pero su voz se alzó dramática. No es una fase, plebeyo. Es mi sendero maldito, el juramento que ata mi alma a las estrellas negras del destino. Así soy yo. Después de todo, Omoaru seguía siendo una Chunibyo en toda regla. Con otros pisotones rítmicos, caminaron un poco. Salieron del cuarto y entraron en un pasillo que se desdibujó de la realidad, para reaparecer en la escuela. Buscamos al recipiente de Sukuna, le damos los 2 dedos, y con eso será como si hubiera devorado 4 ya, dijo Omoaru, su voz cargada de una satisfacción casi dramática. Misión cumplida, y vamos al karaoke. Se detuvo en seco. Estaban justo frente al lugar donde, según toda lógica, debería estar el gimnasio. Maeda cruzó los brazos. Explícame algo, dijo Maeda, entornando los ojos. ¿Qué fue exactamente lo que lo llevó a entregarle uno de los dedos? Mejor aún, ¿qué hizo que Sukuna aceptara, aunque fuera por unos segundos, prestarle su atención? El color se le drenó del rostro a Omoaru. No quieres saberlo, dijo en un murmullo. Maeda se giró lentamente y golpeó la puerta. Omoaru-san, dijo Maeda, entrecerrando los ojos mientras palpaba la superficie lisa frente a ellos. ¿Qué? Respondió ella, ladeando la cabeza. ¿Dónde está la puerta? Preguntó, sin apartar la mano del rectángulo invisible. Está justo ahí, donde debería estar, señaló Omoaru, como si fuera obvio. Maeda la miró de reojo. ¿En serio?
Y te aseguraste de ver en el futuro que, sí o sí, esa cosa seguiría aquí. Sí, respondió con seguridad. ¿De qué color era el hilo que viste? Rojo. Maeda esbozó una media sonrisa. Entonces ábrela. Omoaru se apoyó contra la puerta, pero resultó ser solo una ilusión, o algo peor. Si estaba ahí, no importaba cuánto intentaran abrirla. Parecía soldada a la realidad misma. Ya veo dónde está el problema, murmuró Omoaru, llevándose un dedo a los labios. Olvidé un pequeño detalle. Con Tadano cerca, el futuro siempre cambia. Ups. Maeda suspiró. Por lo menos dime que hay un plan F. ¿O le dejaste instrucciones para hacer algo con los alumnos? Sí, no te preocupes, respondió con una sonrisa despreocupada. Le dije que no toque a mi sagrada princesa Comilia, luz inmortal de este reino profano, y que con los demás haga lo que pueda. Incluso que dijera a quienes pueda manejar. Se llevó la mano a la barbilla, frunciendo el ceño un instante, como si estuviera calculando quiénes no entrarían en esa categoría. Ah, y que al recipiente de su cuna lo dejara por ahí, sin meterse con él. Ajá, Maeda entornó los ojos. ¿Estás segura de que te tomó en serio con eso último? Omoaru no respondió. Se limitó a mirar hacia otro lado, porque, en realidad, no estaba tan segura. Maeda chasqueó la lengua. Se va a enojar mucho contigo si esa cosa vuelve a tocarle el alma. Omoaru, por un instante, se imaginó el peor de los escenarios. Sukuna desplegando su expansión de dominio mientras se reía y desgarraba todo a su alrededor, a ella, a la escuela entera y, sobre todo, a su amada princesa Comilia. El pensamiento le atravesó la espalda como un escalofrío punzante, obligándola a apretar los dientes y encoger los hombros, como si pudiera sacudirse la imagen de la mente. ¿Continuemos? Sin darse cuenta, Tadano estaba de nuevo en la escuela. Un sobresalto le recorrió el cuerpo y, con el corazón acelerado, giró la cabeza en todas direcciones. Buscaba reconocer dónde estaba, pero todo se veía distinto, como si la familiaridad del lugar hubiera sido arrancada de golpe. La comezón en sus manos había empeorado, quemando y picando al mismo tiempo, mientras un frío antinatural, casi insoportable, se filtraba por su piel hasta hundirse en los huesos. Sobre su escritorio, Mambaji estaba desentada frente a él, sonriendo con entusiasmo. Hoy es tu día de suerte, Tadano-kun. Toma. Le extendió unos dulces de chocolate envueltos con esmero. Tadano la miró de arriba a abajo, confundido, y de pronto tomó su mano con una urgencia casi desesperada. Kiara. ¿Qué haces? Exclamó ella, sorprendida. Con los ojos abiertos de par en par y el corazón en la garganta, Tadano soltó. Esto es real. No arruines el momento con una tontería. Respondió ligeramente molesta. Mambaji lo observó por un momento y luego, con una seriedad inesperada, dijo. En verdad, me gustas. Tadano la miró con horror, tragando saliva. Tadano la miró con horror, tragando saliva. Ok. Esa es tu reacción. Mambaji lo señaló, ofendida. Es súper plana. Es como si ya lo supieras desde hace tiempo. Mambaji-san. Tadano giró apenas la cabeza, mirándola de reojo, como si acabara de descubrir una pista crucial en medio de un misterio. ¿Qué día es hoy? Ella parpadeó, desconcertada, ladeando la cabeza mientras su cabello caían sobre un hombro. Día de San Valentín. Respondió con un tono a medio camino entre la obviedad y la sospecha. ¿Ya se te olvidó que estamos en segundo año? Solo continúa. Se detuvo un segundo, mirándolo con sospecha. Espera, ¿lo sabías? Mambaji entrecerró los ojos, inclinándose apenas hacia él, como si intentara leerle la mente. ¿Desde cuándo? ¿Esta mañana, o desde la vez en la iglesia? Preguntó, y su voz perdió un poco de firmeza, dejando entrever un matiz de vergüenza que intentaba disimular con una sonrisa tensa. Tadano bajó la mirada, avergonzado. Fue, esa vez, durante el viaje de snowboarding. Te escuché hablando dormida. Confesó, rascándose la nuca. El ambiente se suavizó. Mambaji soltó una pequeña risa nerviosa y empezaron a conversar, recordando aquel momento y cómo ella había terminado posando sin darse cuenta. Entre bromas y explicaciones, la tensión fue cediendo. Cuando ella se tranquilizó, lo miró a los ojos. Perdón por hacerte esperar, susurró Rumiko. Sí, Tadano sonrió levemente, manteniendo la mirada. Mambaji, sudando a mares, tomó la palabra con voz temblorosa. Así que, hey, ya que estuviste pensando todo este tiempo, Tú me gustas, así que ya sabes que quiero que salgas conmigo, o algo así, supongo. De pronto, su expresión se torció y comenzó a dramatizar, con lágrimas en los ojos y un gesto exagerado de desesperación.
Cielos. ¿Qué es todo esto? Esto no es para nada romántico. ¿Por qué terminaron las cosas así? Creo que esto es una de las cosas que te hacen una persona encantadora, Mambaji-san. Siempre estás llena de energía, y cuando estoy contigo, termino con una sonrisa en el rostro. Tal vez por eso, me siento tranquilo cada vez que veo tu rostro sonriendo. En su mente, una alarma se encendió. ¿Por qué dije eso? Deja de cuestionarte. Ambos estaban tan avergonzados que apenas podían mirarse a los ojos. El corazón de Mambaji retumbaba con fuerza, y era lo único que parecía resonar en el aire. Tadano respiró hondo antes de continuar. Pero, yo no sé, no creo ser alguien especial. Así que no estoy seguro de si algún día podría ser una buena pareja para ti, pero, si estás bien con alguien como yo, entonces aceptaré, con mucho gusto. La chica Gyaru lo miró con los ojos muy abiertos antes de que un rubor intenso cubriera su rostro. ¿En serio? ¿En serio? No puede ser, dijo con la voz quebrada, llevándose las manos a la cara. Estoy tan feliz. Sus ojos se llenaron de lágrimas, brillando como si contuvieran todo lo que había querido decirle durante tanto tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, brillando como si contuvieran todo lo que había querido decirle durante tanto tiempo. Y, sin embargo, en un destello fugaz de su mente, la imagen de Kawai se coló, atravesándolo como un recuerdo que no había llamado, pero que apareció igual. Tadano. Su voz sonaba lejana, como si viniera desde otro lugar. ¿En verdad, estás realmente de acuerdo con esto? ¿Estás seguro de que no te vas a arrepentir si empiezas a salir conmigo? Para este punto, la realidad alrededor de Ito comenzaba a desdibujarse. Las voces parecían mezclarse, y los bordes de las cosas se deformaban como si estuviera viendo a través de agua en movimiento. Para nada, respondió, sin apartar la mirada. Quiero que seas tú, eras la persona de la que estoy enamorado. Tomó su mano. El tacto era real. Algo estaba realmente mal. A pesar de lo cálida que era la escena, un frío intenso recorría a Tadano desde la nuca hasta la punta de los dedos. Su instinto gritaba que había algo incorrecto, profundamente incorrecto, y, sin embargo, al mismo tiempo, aquello parecía ser una respuesta. En el contexto de lo que estaba viviendo en esa realidad, el apego que el propio mundo intentaba forjar entre él y Kawai no estaba funcionando, por más mágico que todo pareciera. La situación con ella era distinta a cualquier escenario que uno pudiera imaginar. Aunque se llevaban bien, algo en lo más profundo de Tadano le susurraba que debía ir en contra de lo que su propia mente le decía. Sin entender por qué, la abrazó con fuerza. Te amo. Te amo. Dijo, con una intensidad que no solía mostrar. ¿Quién te crees? La escena se repitió. No de forma gradual, sino como si alguien hubiera arrancado un fotograma de la realidad y lo hubiera pegado de nuevo en el mismo lugar. El aire se tensó, los colores parpadearon por un instante, y todo se reinició. Mambaji lo miró fijamente y, con una seriedad inesperada, pronunció las mismas palabras. En verdad, me gustas. Tadano respondió igual que la primera vez. Tadano respondió igual que la primera vez, y todo volvió a empezar. Intentó cambiarlo. Un beso, una caricia en su cabello, incluso apartarse antes de que ella hablara, pero nada funcionaba. La escena se reiniciaba una y otra vez, como un disco rayado que no podía detenerse. ¿Crees que tu decisión importa? El ciclo continuó, idéntico, una y otra vez, hasta que Tadano, con el pulso acelerado y la respiración agitada, la sujetó con fuerza por los brazos. Mambaji, despierta. Exclamó, sintiendo en sus manos el calor y el peso reales de su cuerpo. Esto no puede ser solo una ilusión, algo está mal, todo está mal. Sus ojos buscaban los de ella, casi suplicantes. Dime, ¿tú estás provocando esto? Su mente dio un vuelco. No era un eco, no era una ilusión. La persona frente a él era real. Después de eso, el primer día de clases volvió a repetirse. Después de eso, el primer día de clases volvió a repetirse. Al principio, todo volvió con una naturalidad inquietante. Las voces, las risas, el eco familiar de los pasos en el pasillo, como si nada hubiera pasado. Pero, conforme Tadano se acercaba al punto exacto donde Mambaji estaba, algo comenzó a torcerse. Las personas a su alrededor cambiaban sutilmente. Gestos que no recordaba, miradas demasiado fijas, sonrisas que no encajaban. Y en cada nuevo ciclo, cuando la escena se repetía una y otra vez, su conciencia se afilaba un poco más, como si cada repetición arrancara una capa de niebla de su mente. Para cuando volvió a estar frente a ella, ya no era solo un participante, era un testigo despierto dentro de una realidad que se reescribía sobre sí misma.
El ciclo volvió a comenzar, pero esta vez, cuando levantó la vista, Mambaji ya no estaba. En su lugar, con una bolsa de chocolates a medio comer en las manos, estaba Agar Yimiko. Tenía el rostro encendido y la voz temblorosa al murmurar. Perdón, me lo comí, se cubrió los ojos con lágrimas. En verdad, me gustas. Antes de que Tadano pudiera reaccionar, Yamai irrumpió en la escena, empujando el aire con su presencia. Le lanzó una caja de chocolates directo al pecho y gritó. No creas que porque te hice estos chocolates, no leas la carta. Señalándolo con un dedo acusador que parecía atravesar el espacio. Parpadeó, y sin transición alguna, Yamai había desaparecido. En su lugar, Nokonoko Inaka estaba ahí, plantada frente a él con una maceta entre las manos. Me gustas. Pero no soy de campo. Esto lo compré en un supermercado. Soltó, casi como si confesara un crimen imperdonable. Después llegaron Himeko, Amami, Akako, Mikumi Kat, incluso la Maid. Una tras otra, todas repetían el mismo guión, cada una con su toque. Absurdas, dulces o desesperadas. Las confesiones se sucedían sin pausa, atrapándolo en una rutina que parecía burlarse de él. Incluso aparecían chicas con las que jamás había cruzado palabra en su vida, más allá de verlas de reojo en los pasillos, recitando las mismas frases como si siempre hubieran sido parte de su historia. Y entonces, todo volvía a comenzar. Las mismas sensaciones, el mismo instante, solo que con rostros diferentes. Una y otra vez, el mundo giraba sobre el mismo punto, como si quisiera convencerlo de algo que él no estaba dispuesto a aceptar. Cualquiera pensaría que sería divertido aprovechar el conocimiento para vivirlo muchas veces, pero para Tadano era lo contrario. Cada repetición drenaba algo más de él, un agotamiento monumental que lo obligaba a seguir un camino que no entendía. Y si intentaba desviarse, si probaba cambiar aunque fuera un pequeño detalle, todo se reiniciaba sin piedad. En algún momento, Tadano dejó de contar el tiempo. Ya no le importaba si con eso podía encontrar una forma de romper el ciclo. No sabía cuánto llevaba atrapado allí, pero en una de esas confesiones, algo cambió. La maldición que lo retenía se había quedado sin alguien que pudiera ocupar el lugar que le correspondía en su juego repetitivo. Desde el gimnasio, donde el baile entre Komi y Itadori comenzaba a tomar forma, y de donde parecía estar extrayendo a las personas para reescribir la historia, había un grupo al que no podía acercarse de ninguna manera. Era como si una barrera invisible, firme como el cristal y silenciosa como el vacío, bloquease cualquier intento de alcanzarlos. Una zona muerta para su influencia, incapaz de ser atravesada ni siquiera por su voluntad más insistente. Allí no podía recrear papeles, ni imponer diálogos, ni forzar escenas. Simplemente quedaba fuera, como si esa parte del mundo estuviera sellada contra ella. Y así, como una técnica que consume su última chispa, la maldición comenzó a agotarse. Se obligó a cambiar de escena, adelantándolo a otro punto. Tadano parpadeó, tratando de ubicarse. Frente a él, Kawai sostenía una pequeña caja de chocolates que goteaba ligeramente por un lado. Yo quería darte esto, pero no pude hacerlo a tiempo y empezó a derretirse, dijo, agachando la cabeza. No creo que debería dártelos, pero, en verdad quería hacerlo. Lo siento. No te preocupes, ¿me los puedo quedar? Preguntó él, intentando suavizar la tensión. Kawai asintió, pero antes de que pudiera tomar la caja, ella habló con un tono más serio. Después de mucho, me esforcé, sé que aún me faltan 30 amigos para llegar a mi meta, pero quería preguntarte algo. Después de todo este tiempo, ¿sientes algo por mí? Supongo que solo quería decirte que quiero estar contigo. Espero hayas disfrutado todas esas vidas. Sus manos temblaban apenas mientras añadía. Te veo feliz con las demás personas, y menos conmigo. ¿Acaso soy el problema? ¿Acaso no fuimos destinados a estar juntos? ¿Por qué siempre me evitas? Kawai comenzó a llorar, su voz quebrándose con cada palabra. Todo esto, nuestro alrededor, aun cuando todo es perfecto, cuando lo único que quiero es tenerte solo a ti, ¿por qué? Ni siquiera en un paraíso puedo. Tú bien que sabes a dónde lleva todo esto, ¿creíste que llevar la contraria sería suficiente? Tadano dio un paso atrás, sintiendo un nudo en la garganta. Si eso es lo que quieres. Aun cuando el mundo nos grita que estemos juntos, ¿por qué no? Insistió ella, con los ojos rojos y húmedos. Kawai-san, su voz salió baja, casi un susurro, no existe la historia perfecta. Se acercó lentamente y la abrazó con fuerza, como si quisiera anclarla a la realidad. Esto, tiene que terminar ya. No lastimes a los demás, tú no eres así, no eres tú, esta no eres tú. Pegó su frente con la de ella.
El calor de su piel, la respiración temblorosa, le confirmaban que, aunque todo a su alrededor fuera una ilusión distorsionada, ella seguía ahí en algún punto, atrapada. En ese instante, lo entendió. El lugar no era más que una prisión tejida con recuerdos robados, un bucle diseñado para desgastar y consumir. Sin pensarlo, extendió la mano hacia el vacío, y de la nada, apareció un pequeño trenecito de juguete. Lo sostuvo entre ellos, como si aquel objeto, inocente, ridículo en medio de tanta tensión, pudiera atravesar las capas de mentira que los rodeaban. «¿Es tuyo?», murmuró. «Para que recuerdes quién eres. ¿Irás directo a mí?». Las expansiones cayeron. «Mierda, está repitiendo todo», murmuró Tadano, sintiendo cómo cada palabra le raspaba la garganta. «¿Qué quiere lograr esta vez?». Entre manchas de colores imposibles, descendía una silueta que le evocaba la sensación incómoda de estar frente a su propia conciencia, pero deformada, hostil. Levantó la vista, y, en ese mismo instante, el cuerpo de Kawai fue arrojado al centro de la pista. Cayó como si el aire le pesara, con un jadeo áspero que sonó más a un último intento por respirar que a un suspiro. Cayó como una muñeca sin fuerzas, con los brazos y el cabello siguiendo la inercia del golpe. Sus ojos, abiertos, no tenían luz alguna. No miraban a nadie ni a nada, solo ofrecían un vacío absoluto, como si algo hubiera drenado no solo su energía, sino también sus ganas de vivir. Tadano desvió la mirada hacia el horizonte. Detrás del descolorido caótico y de los cambios bruscos que distorsionaban el paisaje, distinguió una mueca inhumana, un gesto imposible de leer como otra cosa que una burla directa a su vida. ¿De algo sirvió tu promesa? Ito. Tadano levantó las manos y vio que estaban cubiertas de pequeños piquetes y sangre. A su alrededor, el ritual de armería floral se desvanecía lentamente. Ante la amenaza, su inconsciente reaccionó por instinto. Como un mecanismo de defensa contra la naturaleza de aquella maldición, Tadano comenzó a moldear un dominio propio. No era un campo de batalla para atacar, sino un refugio, una manera de mantenerse despierto en medio del abismo. A pesar de que podía usarse para ser hostil, el verdadero principio de aquel dominio no era destruir. Nacía de algo mucho más grande. La capacidad de crear, de levantar un espacio donde pudiera existir una nación propia, segura, inviolable. Un lugar que no respondiera a la lógica de la penumbra ni a las reglas de quienes intentaban doblegarlo. Cuando te elevas más allá de ti mismo, mirarás hacia abajo y verás el eco de cada paso que te trajo hasta aquí. Hechicero y maldición se midieron en silencio, girando en círculos como dos gatos listos para atacar, pero con la mirada clavada en el cuerpo de Kawai. Tadano, sin pronunciar palabra, extendió la mano hacia su espalda, invocando en silencio el ritual de su armería floral para materializar un arma. Frente a él, aquella cosa temblaba con convulsiones, cada paso acompañado de un crujido inhumano, como si sus huesos se retorcieran con cada movimiento. Levántate, y reclama tu lugar en este paraíso, antes de que tus raíces se sequen y tu flor pierda su hechizo. Entonces, sin aviso alguno, el aire se distorsionó. Oh, espera, ¿ya lo hizo? La presión opresiva se desvaneció por un instante, y, en un parpadeo, todo había cambiado. Tadano se encontró de nuevo en su secundaria, en el mismo tejado, en el mismo punto exacto del encuentro de la primera vez. ¿Qué será diferente esta vez? Si no eres capaz de salvar al amor de tu vida. Tadano no parpadeó. Oh, espera, pobre alma, condenada. Eres muy hablador para ser una maldición, dijo Tadano, con la voz seca. Aquella vez te tuve miedo porque jamás imaginé que algo como tú pudiera existir. Avanzó un paso, acortando la distancia hacia el cuerpo de Kawai. Pero no olvides que yo solo, al final, te exorcicé. Alzó la mirada con una sonrisa, la misma que Gojo le enseñó. ¿Crees que no he estado esperando un segundo asalto desde que sentí tu presencia? De su mano brotó una liana que se enroscó a su arma, tejiendo una cadena gruesa, cada hebra palpitando con energía maldita. ¿Sabes qué es lo curioso? Sus palabras tenían la calma de alguien que recuerda un secreto. La vi hace años, después nuestro primer duelo, cuando dejé de respirar. En ese instante, el mundo me enseñó reliquias que creí inalcanzables. Sus dedos recorrieron el filo como si lo estuviera despertando. Pero esta siempre esperó su momento. En su mano descansaba un jute japonés de hoja corta, doble filo pulido hasta parecer un espejo roto. El mango, recubierto en cuero oscuro, terminaba en una esfera metálica marcada por cortes antiguos, punto exacto donde las lianas se anclaban y se tensaban como músculos vivos. Ito había tomado la alabarda celestial invertida. ¿Qué diría tu padre si te viera usando eso?
Y de un segundo a otro, tras el sonido único y profundo de un respiro contenido, ambos se pusieron en posición. Sin palabras previas, la segunda pelea de dominios comenzó. Expansión de dominio. Jardín ártico. Exclamó Tadano, ajustando la posición de sus manos mientras el aire se llenaba de un frío cortante. Desde la oscuridad, la respuesta llegó con un rugido que parecía morder el alma. Expansión del ser. Paraíso parasitario. A la izquierda de Tadano, el jardín ártico se extendía como un manto infinito de hielo a su lado. Columnas de cristal emergían del suelo, reflejando su figura en docenas de ángulos, y cada respiración suya formaba una neblina que se movía como si tuviera voluntad propia. Sobre el hielo, comenzaban a brotar flores imposibles, de pétalos traslúcidos y colores que solo existían en mundos de fantasía, cada una latiendo con un pulso helado que parecía sincronizarse con el suyo. El frío se arremolinaba, concentrándose frente a él como si esperara su orden. A la derecha, el paraíso parasitario se retorcía como una herida viva. Muros cubiertos de tejido orgánico latían al ritmo de un corazón invisible, y del suelo surgían raíces negras que se extendían hacia el centro, palpando el aire. Entre sus pliegues se adivinaban fragmentos de edificios y cuerpos deformados, absorbidos y petrificados en expresiones de horror eterno. Ese pseudo-dominio no era un terreno ajeno, brotaba directamente del cuerpo de la maldición, extendiéndose como una infección que reclamaba todo lo que tocaba. En medio, justo en la línea donde ambos dominios colisionaban, yacía Kawai. Su cuerpo reposaba sobre una plancha de hielo que se hundía en la carne del territorio enemigo, como un puente frágil entre dos mundos. Su cabello se mezclaba con pétalos helados y filamentos oscuros que intentaban arrastrarla hacia la maldición. Tadano, en la sección gélida, hacía girar la alabarda celestial invertida, cada vuelta dibujando un círculo de escarcha a sus pies. Frente a él, la maldición se erguía con un torso difuso y extremidades que se estiraban como látigos orgánicos. Pero algo estaba claro. Kawai no solo yacía en medio del campo. Su cuerpo, tendido justo en la frontera de ambos dominios, era como una pieza de ajedrez que definía la partida entera. Cada ráfaga de energía, cada fractura en el hielo o espasmo en la carne negra, se curvaba hacia ella como si fuera el núcleo de un imán invisible. Quien llegara primero a Kawai no solo obtendría la ventaja, tomaría el control absoluto del desenlace. Para la maldición, Kawai era territorio por reclamar. Para Tadano, la única grieta para enmendar lo que rompió.